Estamos de vuelta a Despierta con CDN. Durante todos estos días hemos estado hablando del 4% de la educación y del papel que juega el gobierno, el Ministerio de Educación y que juega de manera principal la Asociación Dominicana de Profesores. Hoy hemos querido invitar al señor Eduardo Hidalgo, que es presidente justamente de esa organización, la ADP, para hablar con él sobre el balance general que se le ha dado a la aprobación y a la ejecución de ese presupuesto del 4% del PIB al sector educación, que según dicen el Ministerio de Educación y Educa, no ha servido para mejorar la calidad educativa. Bienvenido, señor Hidalgo, buenos días. Saludos a todos ustedes, Catherine, Don Nelson, Yulisa, y a todo el público, a sus órdenes. Señor Hidalgo, vamos a empezar con usted pasando balance desde su punto de vista al sistema educativo que tiene República Dominicana. Justamente la semana pasada el sindicato ha puesto en manos de la sociedad un informe que realizamos, que lo hemos titulado Situación de la Educación al mes de abril. ¿Qué lo hizo quién? ¿La ADP? La ADP, el observatorio de la ADP. Nosotros tenemos una herramienta bastante confiable. Este informe tiene unos 650 centros educativos que participaron. En ellos confluyen más de 13,000 docentes, 239,533 estudiantes, y la muestra fue escogida de manera aleatoria. Nosotros tenemos un dispositivo electrónico que nos permite hacerlo, y están incluidas escuelas de zona rural, de zona urbana y también de primaria y secundaria. Pienso que es un informe. Voy a socializarlo con ustedes, se lo vamos a hacer llegar. Lo tenemos aquí, señor Hidalgo. Magnífico. Para que ustedes le den una mirada. Ahí hay 13 propuestas que nosotros estamos haciendo. La número 1 tiene que ver con cómo evaluamos la inversión de ese 4%. Realmente hubo un político que nosotros no estuvimos de acuerdo nunca con su posición, que decía, don Nelson, que no era asunto de recursos, sí, el tema de la educación. Sí. Y pareciera que tenías razón, entonces, ¿o no? No tiene razón. No tiene razón. No tiene razón, porque aquella vez nosotros teníamos menos del 1 punto y algo del PIB como presupuesto para la educación, y la situación estaba muy difícil. Nosotros sí estamos pidiendo de que se evalúe la calidad del gasto. ¿En qué el ministerio está invirtiendo esos recursos del pueblo dominicano? Igualmente nosotros planteamos que debe enfocarse en la formación continua, porque la formación inicial de los maestros y maestras, eso es otro tema, que tiene que verlo el Ministerio de Educación Superior, el mismo ministerio, pero es otra instancia que lo trabaja. Ahora bien, la formación continua está a cargo del INAFOCAN, que es, digamos, una instancia descentralizada del Ministerio de Educación, que sigue presentando ofertas que no han impactado, por lo menos en los últimos 20 años. Miles de millones de pesos se ha invertido en la formación docente que no ha impactado. ¿Por qué? Porque no se parte de las necesidades que tienen las comunidades educativas, como son, por ejemplo, sigue siendo, digamos, programas que se compran en las universidades o que las universidades están ofertando y que nada tiene que ver con lo que el maestro y la maestra está haciendo en el aula. Nosotros ahí planteamos de que debe girar totalmente el tema de la formación continua de los maestros
y las maestras. O sea que el diseño de cómo se deben evaluar lo deben hacer los propios maestros y no debe ser un ente externo. No entiendo no entiendo su pregunta, Catherine. No entiendo la propuesta. O sea, se habla de la calidad de los docentes y se habla de que cada vez que tienen que ir a hacer una prueba para revisarse lo que hacen es que se queman. Ese es otro tema. Entonces, estamos en la formación. En la formación. Por ejemplo, un profesor de español debe hacer bien su tarea. Entonces, la formación docente tiene que acompañar a esos profesores en que sean mejores docentes en su práctica educativa, en la innovación pedagógica, que nada tiene que ver con la evaluación. La evaluación es otro tema. Naturalmente, un profesor, una profesora comprometida, bien formada, que esté actualizada, debe, porque la formación continua conlleva la actualización pedagógica, va a tener buenos resultados en la evaluación docente. Claro. Está claro. Entonces, el INAFOCAN está de espalda a eso. Sigue ofertando programas que nada tienen que ver con el quehacer en el aula. Otro tema que nosotros detallamos para mejorar la inversión del 4% es que la escuela pública solo recibe el 25% de los niños y niñas que deben ir a educación inicial. Nosotros estamos planteando, y tenemos municipios en el mapa de pobreza, tenemos barrios vulnerables en las grandes provincias, y nosotros estamos diciendo que educación inicial se dé una mirada a la primera infancia. ¿Por qué a la primera infancia? Porque esos niños y niñas, cuando estén en primaria o estén en el bachillerato, van a tener unas habilidades, unas competencias que le va a permitir leer y escribir y razonar, porque eso, el trabajo en el nivel inicial, eso es fundamental para el desarrollo futuro de las generaciones que van a la universidad. Y estamos planteando que ingresen desde los 3 años a la escuela. Naturalmente, hay que crear los espacios, porque hacen falta, pero no es justo que la escuela pública reciba el 25% de los niños de 5 años y los de 3 años no tienen cupo. Naturalmente hay que equipar esas aulas de preescolar. Yo no sé, siempre me recuerda mi tiempo de profesor de escuela pública en la escuela Guatemala, más o menos cerca de aquí, en Sánchez, en urbanización Renacimiento, una poesía de Juan Sánchez Lamus. ¿Por qué son tan tristes las escuelas de América? Él hablaba del kindergarten, como titula su poesía. Esas aulas tienen que ser alegres, llenas de colores, de juegos, de material didáctico, y naturalmente no puede estar siendo atendido por una sola maestra. ¿Cómo una maestra con 30 niños, 35 niños de 5 años, que uno de ellos quiera ir al baño? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ella resuelve esa situación? Y estamos planteando que en ese nivel se incluyan 2 maestras que puedan hacer un trabajo de atención incluso personalizado. Estamos hablando de la infraestructura. Usted recuerda, Yulisa, hace un año que yo estuve aquí. Cónchole, Nelson, solamente me traen cuando hay problemas. Estábamos pero usted puede venir cuando la cosa está buena también. En medio de la situación con Fulcar. Y a usted le interesó. Amigo suyo, Fulcar. Sí. Ex vicepresidente de la ADP. Aunque mandó un grupo allá a la ADP a decir que estaba harto de la ADP. No sé, de supuestos padres. Entonces, a usted le interesó un levantamiento que hicimos sobre la infraestructura de la escuela. Así es. Y nosotros en octubre entregamos ese levantamiento al actual ministro de Educación. Pues mire,
no se ha mirado a las condiciones de la planta física. Las escuelas le faltan butacas, le falta material didáctico, están sobrepobladas las aulas. Nosotros tenemos cientos de escuelas que sus aulas están sobrepobladas, que hay baños sin inodoro, que no hay agua potable. En la zona rural, perdónenme la hora, todavía tenemos letrina en muchas escuelas rurales de nuestro país. ¿En qué se podría invertir el 4%? Ahí está. Esa es la mejor manera de hacer una inversión del 4% en temas que va a tocar y va a beneficiar a la familia directamente. Bueno, y algún par de cosas puntuales, pero dos cosas. Vi un comunicado del Ministerio de Educación recordando que el año escolar termina el 23 de este mes. Sí. Me llamó la atención yo para poner un comunicado para eso. Me imagino que el ADP tiene otra fecha. Y segundo, el presidente Abinader pidió sacar la política partidista de la escuela. Sí. Yo escribía en el Caribe que para eso se necesita voluntad. Y recordaba cómo celebró el PRM cuando ganó Xiomara y cómo celebra el PLD cuando ustedes ganan. Se necesita voluntad. Entonces, ¿qué opinión tú tienes? Primero, si el calendario va a terminar el 23. Y segundo, sacar la política de la escuela, mediado eso con una reunión que ustedes van a tener con Abinader. A mí me interesó, me llamó mucho la atención, parecido a lo de Atomayor. ¿Se acuerdan el accidente de la semana pasada? Que el ministerio, 1 hora o 2 horas después, tira un comunicado. Se prohíbe los viajes de los estudiantes, sacarlos de las... Digo, pero ellos no estaban de viaje, ellos iban a su escuela. Fue lo que interpreté. Es el transporte público escolar que va recogiendo para llevarlo a sus centros. Entonces no entendí lo del comunicado, si era que venían a la ciudad o si iban a Higüey, no, de verdad que no lo entendí. Parecido al del comunicado del 23, justamente nosotros, la ADP, inmediatamente vimos el comunicado, el jueves fue eso, hicimos una declaración, una nota de prensa, reiterando a nuestras seccionales que el año escolar concluye para los estudiantes el 23, porque los profesores concluyen el 29. Y nosotros, si hay una seccional que haya recortado el calendario escolar, lo estamos desautorizando. Y si el ministerio tiene alguna información, se la estamos pidiendo. Bueno, termina el 23. El 23. Justamente ayer... Ese nivel de diálogo, por el comunicado que ustedes hablan. Ayer inició un proceso muy hermoso, que es la recuperación. Yo pienso que el 75% de los estudiantes ya está en su casa. Es bueno que ustedes comprendan esto. ¿Cuáles siguen en la escuela? Aquellos niños, niñas, jóvenes que no tienen el 100% del aprendizaje logrado. Entonces van a estar desde mañana hasta el 23 en ese proceso. Incluye el nivel inicial que se queda completo porque ellos no tienen prueba. En recuperación. La llamada recuperación. Y entonces vienen las pruebas completivas para el nivel secundario, que se da en este tiempo. Ya el 23 ya concluye esa etapa y el 29 vuelven los estudiantes a recoger su boletín de calificaciones. Ahí se van a enterar qué promovieron, con qué calificaciones fueron promovidos y quiénes van a repetir el grado. Eso se le llamaba la nota. Exactamente. Sí, a buscar la nota. Ahora el boletín de calificaciones. Sí, usted recuerda, usted llevaba su regalito a la maestra o el maestro. Bueno. La política. Es decir, nosotros reiteramos... hay acuerdo el 23. Sí. Claro, hay centros dirigidos por monjas que no han informado a nosotros. Estos tienen otra dinámica, que probablemente concluyan antes del 23. Pero esos son asuntos que no es la norma, no es la generalidad. Sacar la política de la escuela, nosotros estamos totalmente de acuerdo.
Pero no es que yo lo diga, sino que yo lo practique. Porque lo que hemos visto es que gobernadores, gobernadoras, hemos visto alcaldes, hemos visto senadores haciendo política en las escuelas. ¿Cómo así? O ustedes no recuerdan, se hizo viral el senador de Montecristi con respecto a los nombramientos de los maestros que fueron a concurso, que él pedía que esta lista era la que había que nombrar. Eso es hacer política en las escuelas. O cuando Roberto Salcedo, porque solamente ven cuando nosotros no tenemos docencia, Roberto Salcedo cerró la Escuela de los Ríos, la Escuela República de Costa Rica, para todo un día hacer no sé qué cosa. Robertico, sí, okay. Hace 15 días de eso. Sí, ok. Entonces, yo estoy de acuerdo que saquemos la política de la escuela. Cuando cerraron la escuela era un día de clase y no se dio clase porque se iba a hacer una actividad política. Una actividad de los programas especiales de la presidencia. De los programas especiales de la presidencia. Que no tenía nada que ver con educación. Nada que ver con educación. Yulisa, se lo digo yo, nada que ver con educación. Entonces, del dicho al hecho hay un poco trecho, pienso yo. Entonces, el presidente, estamos de acuerdo con lo que él plantea, que saquemos la política de las escuelas. La ADP es un organismo plural, Catherine, de verdad. En el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP están todas las corrientes políticas. Por eso usted señala, Nelson, que cuando ganó la profesora Xiomara Guante, la cual le sucedí, una excelente dirigente de la ADP, el PRM le dijo un año antes de las elecciones de la ADP que habían ganado la ADP y que eso era un anuncio de lo que iba a pasar en el 2020. No, y a la toma de posesión fue Abinader, fue la plana Amador, sí. Pero el sindicato de por sí no hace política partidaria, porque ahí estamos todos. Incluso cuando decidimos convocar la concentración del 26 de mayo, la semana pasada, fue una discusión que tuvimos todos. Y al final, la mayoría decidió hacer esa concentración. Si fuera política, don Nelson, Yulisa y Catherine, mañana es 7 de junio. Nosotros teníamos programada una concentración en el Palacio Nacional. ¿Con los profesores? Sí. El día de clase también. Sí, claro, miércoles. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando terminamos la concentración de el ministerio, a través de don Ángel Hernández, nos llega un mensaje vía WhatsApp que el presidente quiere vernos. Y por eso que ustedes han presentado un plan de 14 propuestas. Claro, porque... O sea, porque parece que... No es por eso, no, Yulisa. A ver, desmiéntame una Catherine. cosa. Desmiéntame algo. Déjeme terminar la idea. Continúa. Si fuera político, yo soy político, yo digo, no, vamos a hacer la concentración en el Palacio Nacional y después hablamos con el presidente. Claro. La lógica, porque no es política. Si nosotros buscamos que las autoridades nos presten atención y ya hay una invitación a Palacio, lo lógico es que esa actividad no se realice. ¿Tiene fecha ya? No, la reunión en Palacio. Sí. Martes 20 de junio, un poco lejos, pero el presidente... ¿A qué hora? 3:30 de la tarde, pero el señor presidente tiene una agenda muy apretada. Nosotros no vamos a pretender que nos recibiera hoy o mañana. Señor Hidalgo, se habla mucho sobre las demandas de la ADP. ¿Cómo no? Y un grueso de las críticas apuntan a que los profesores, en un legítimo derecho, piden un incremento de salarios, piden mejores condiciones laborales. Hay quienes señalan que los profesores no necesariamente ganan lo que deben ganar, pero tampoco son de los que ostentan los peores salarios en la República Dominicana, comparados, por ejemplo, con médicos, con otros profesionales también muy importantes para el desarrollo del país. Y yo veo esta lista de 14 propuestas que ustedes hacen. 13 propuestas que ustedes hacen. La pregunta es
son todas propuestas hacia el Ministerio de Educación. Dicen ustedes que es de los ministerios peores gestionados que existen en el país, 18 de 20 y pico. La pregunta es, ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen para el interior de ADP? O sea, ¿qué están proponiendo ustedes para mejorarse a sí mismos y ganarse definitivamente, que la sociedad les acompañe en ese reclamo para que ganen más? Por ejemplo, yo no tendría problema en decirle a un profesor, usted debe ganar no 50, ni 100, 200, siempre y cuando mis niños no se quemen cada vez que van a presentarse una prueba y que usted no se queme cada vez que va a presentar una prueba. Yo creo que el país los acompañaría en masa. Y usted nos va a acompañar. Pues ojalá. Yo voy a socializar porque tengo el número de Yulisa y creo que tengo el de Nelson. El suyo no lo tengo. Sí. Le voy a mandar las 13 propuestas. Las tengo. Las 13. Las tengo. Ah, sí. Magnífico. Pero igual le doy mi teléfono. No, sí, por favor, por favor. No hay problema. Ahí no hay una de esas 13 no pide aumento de salario. Pide mejora de la infraestructura, la calidad del gasto, porque es bueno que ustedes le den seguimiento en qué se está gastando o invirtiendo el presupuesto de educación. Pedimos el tema de la formación continua, docente. No es que me den más diploma, más posgrado y maestría, eso es bueno, y doctorado. No, es como en el aula yo cambio mi práctica educativa, cómo yo puedo enseñar a leer y escribir y razonamiento matemático, cómo yo desde mi área de ciencias sociales puedo hacer un ciudadano. Bueno, ciudadano, cuando hablamos de ciudadanía, sabemos lo que significa, etcétera. Estamos pidiendo apoyo para la primera infancia, que los niños y niñas ingresen desde los 3 años a la escuela y que todas nuestras aulas estén debidamente equipadas. Sí, nos lo explicó antes, entiendo que esas son las propuestas. Voy ahí. Igual estamos pidiendo libros de texto. El ministro estuvo aquí. Yo no sé si le presentó un informe técnico, pedagógico, económico, por el cual el ministerio ha decidido que esos millones que se invirtieron el año pasado, que no ha concluido el año escolar, ya no van. Ya no van. Si hay y ahora informe, ellos van a hacer los libros, sí. Exacto. ¿Y en qué proceso se van a hacer? El otro tema, mi querida, lo único que ahí está económico, no está ahí, pero es parte de la demanda, es nuestros jubilados y pensionados jóvenes, nuestros maestros. El maestro que me dio clase a mí, la maestra que me dio clase a mí, está devengando un salario en el papel de 20,000 pesos. Cuando va al banco, es menos lo que recibe. Hay algunos que no tienen seguro médico, porque ustedes conocen la ley de seguridad social. Trabajo todo el tiempo, cuando me jubilo, estoy sin seguro. Eso es una injusticia de esa ley. Lo único que pudiéramos decir es esa parte. Y cómo nosotros reprogramamos nuestras luchas. Eso es una tarea pendiente que tiene. Pero debo decirle, Yulisa, don Nelson, Catherine, en esta lucha nosotros tenemos justamente un año que tenemos. Desde que salió don Roberto Fulcar, hicimos una primera reunión en Palacio Nacional con el señor Abinader, con el señor Ángel, y ahí le entregamos nuestras propuestas. Fuimos a las regionales, a los distritos, fuimos a Hacienda, fuimos al Congreso Nacional. Hubo un gesto maravilloso de Pacheco, que formó una comisión y que él mismo encabezó. Le entregamos nuestra propuesta, pero nadie miró para acá hasta que nosotros no fuimos el viernes, día laborable. Día de clase. Sí, como dice usted, solamente ahí fue que miraron hacia acá. Entonces, nosotros estamos comprometidos con una educación de calidad. Miren,
quiero aprovechar Sí, pero este espacio. Antes de darle al cierre, hay una Ya nos vamos. No. No, todavía no, pero casi ya. que- No, pero si te dejo cerrar, yo sé cómo son ustedes, los maestros. Iba a decir Sí. los políticos, los maestros. Sí. Educa hizo una propuesta, ahora en el marco de la política en la escuela, me pareció como que no le veo ni pie ni cabeza. Tanto así que todavía no la ha asimilado, como que la depuración y contratación de los maestros se haga lo haga como un ente externo. ¿Tú tienes conocimiento? Mire, Pero tú tienes conocimiento, ¿eh? Los maestros, sí, es una idea que tiene Educa hace mucho tiempo. Ok. De un ente externo. Ellos quisieran ente externo en todo. ¿Ustedes saben por qué? Que los entes externos pertenecen a un sector. Y entonces, Y que a veces se justifica porque lo que hay no funciona. sí, pero el concurso de nosotros, desde el primer concurso se realizó cuando Milagros Ortiz Bosch, cuando era secretaria de Educación, 2003 me parece. Ha habido luces y sombras, pero a través de la figura del concurso que está en la ley y en el estatuto del docente, lo que pasa que no quieren hacerlo como dice el estatuto del docente, que fue escrito por don Ángel Hernández. Nosotros decimos, vamos a cumplir lo que dice el estatuto del docente y eso no tendrá ningún tipo de problema. Desde ahí se empezó a sacar la política de los nombramientos de los maestros, porque antes yo como diputado mandaba una tarjetita a Catherine, que era directora del distrito X, por favor, sírvase nombrar a Nelson como maestro en tal escuela, con una tarjetita o con una hoja timbrada del partido oficialista. Ahora los profesores, las profesoras tienen que prepararse, presentar una serie de evaluaciones y acumular un 70% de todo. Se queman mucho. Pero yo lo veo al revés, don Nelson. Entran los que aprueban el concurso. ¿Cuáles son las luces que usted nos dice? Eso, usted dice eso luces. Que entran 30. No, pero ya va, porque él dice que en todo este tiempo, desde el año 2003, 3. ¿verdad? Usted dice luces y sombras. Sí. Y yo quiero que usted me oriente y me ilumine. Mira, ¿cuáles son las luces? Ya no necesita una recomendación de un político. Ajá. El profesor o la profesora que ingresa tiene que aprobar las pruebas, porque no es una. Y hay una comisión que evalúa su perfil y lo califica. Hay una comisión que lo entrevista y ahí hasta si viste bien, ¿verdad? Si habla bien. Es decir, es una selección que es importante. Hay pruebas psicológicas que se aplican, aparte de cultura general y competencia de sus, competencia de su área, sí, o dominios de su área. Eso es bueno, eso es bueno. Sombra, por ejemplo, cuando han importado un software de Chile o de otra nación que le ponen un software que tiene un perfil de administrador de empresa. Por eso se han reprobado muchos, porque yo lo que soy es pedagogo. Yo no soy un administrador de empresa, ni siquiera un director administra una empresa, gestiona un centro educativo. Esas son sombras que yo pienso que en el próximo concurso, si nos sentamos y evaluamos, podemos tomar los correctivos del lugar y favorecer que yo pienso que no debe ser un sector, un ente externo. Ahí está el MAP. ¿Hay cuestionamientos? No. Hay una comisión del Ministerio de Educación, de Recursos Humanos. Hay una representación de los padres. Oiga hasta dónde, de padres, de familias. Yo pienso que hasta ahora eso ha funcionado y lo que hay que mejorar todo el protocolo a seguir. A eso que me refiero, con las luces. Señor Hidalgo, no quiero que se vaya sin responder lo que dijo el ministro de Educación.
a propósito de que usted habla, o la ADP habla permanentemente de derechos de los profesores, pero no hablan del derecho a la educación de los niños, que es un derecho constitucional, a recibir clases de manera ininterrumpida. Cada vez que la ADP tiene un llamado a movimiento, tiene una reunión o tiene simplemente actividades ordinarias, la celebra en día de clase, suspendiendo la clase de manera general. Dice el ministro de Educación que cada suspensión, cada día sin clase le cuesta al Estado Dominicano 740 millones de pesos. ¿Por qué la ADP no hace esas reuniones o esos paros un día que no tenga que suspender la clase a los niños? Ya le contaba a Yulisa que nosotros tenemos un año en esto. Y justamente él va a tener un año en el Ministerio de Educación. Si las autoridades se anticipan, si ponen en práctica el diálogo positivo, no reactivo, yo creo que la ADP no llegaría en ese momento. Pero ¿por qué la ADP tiene que interrumpir la clase de los niños y no hacerlo en un día que no tiene es que clase? Nosotros estamos, mi querida Yulisa, cuando hacemos una asamblea o vamos al Ministerio de Educación multitudinariamente y presentamos la problemática de la comunidad educativa, ese movimiento también es favorable para los estudiantes. Bueno, porque yo sé, no vamos a llegar a acuerdo. No, usted es muy político. Pacto por la educación, Pacto por la educación, 4.2, la ADP se compromete a hacer sus actividades fuera de todo eso está en el Pacto por la educación. Usted no puede hacer las elecciones un día de clase, las asambleas un día de clase. Pero óigame, mi querido Nelson. Pero despídete. Si el ministerio, no te estamos votando. Sí, si el ministerio cumpliera con todo, nosotros no tuviéramos que hacer ningún tipo de llamamiento ni de asamblea. Pero ¿por qué la ADP no cumple lo que se comprometió? Y segundo, porque el ministerio no ha cumplido, Yulisa. Porque nosotros estamos reclamando. Den ustedes el ejemplo a los estudiantes. Y segundo, y cumplan ustedes. Pero oiga, don Nelson, es una bofetada que ustedes le dan. Usted sabe que por culpa del ministro se pierden más de 20 días de clases al año. ¿Por qué? Porque las escuelas de jornada escolar extendida no tienen los talleristas. Esos son 15,000 millones de pesos al año que se están perdiendo. Porque faltan profesores. Ustedes saben que las escuelas, no todas, pero muchas, las están limpiando los padres, los estudiantes y los maestros, porque no hay personal administrativo. Entonces, si él cumple con su rol... Y eso está mal, que lo limpien los padres y los estudiantes. En Japón las escuelas le limpian los niños. Claro, y mi escuela, digo yo mi escuela porque es del Estado, la Guatemala, nosotros la limpiábamos. Ahora teníamos el personal de apoyo completo. Ahora se está limpiando porque no hay serenos, no hay porteros, no hay conserjes. No hay ni siquiera equipos de limpieza. Don Nelson, Yulisa, Catherine, nosotros, si el ministro cumple con lo que le corresponde, la ADP va a cumplir plenamente. Me pasa que yo le voy a decir una cosa. Si yo me pusiera aquí a decirle al gobierno, cuando ustedes cumplan, entonces yo cumplo. Entonces también tendría que decir, bueno, como ustedes roban, yo robo. Entonces no es así. No, claro que no. Y entonces el ejercicio, señoría, con todo el respeto, y nosotros le agradecemos enormemente que usted haya venido y entendemos que... Y vuelvo. No, y tiene las puertas abiertas, porque para nosotros es importante escuchar la demanda de un sector tan importante para el desarrollo del país, como son los profesores, y entiendo que su rol no es fácil, el trabajo que usted realiza no es sencillo. Usted es político, es cierto, pero estar al frente es sindical. Exactamente. Entonces, lo que hay que coincidir, y yo creo que es el espíritu de Nelson, de Yulisa, y lo hemos comentado siempre, es esos reclamos son justos en la medida en que no le violan derechos a los niños. Si el Ministerio de Educación está violentando su obligación, nosotros también estaremos acá para decirlo, están violentando, pero no podemos violentar derechos en virtud de reclamos. Usted sabe que nosotros hicimos actividades por la tarde, ningún medio lo cubrió. Ningún medio. Vamos a revisarlo. Sí. No creo que se dé. Fuimos comisiones
a toda esa instancia. O sea, que ustedes para que le hagan caso entienden Yulisa, que es mejor dejar un niño sin clase un día. Yulisa, no, Hidalgo, pero eso no, ante la presencia de por Dios, favor, no diga eso, que usted es un maestro. Por favor, Yulisa, Está no. peleando en una esquina concluya incómoda. Ahí, por favor. Pero eres tú que lo estás diciendo. No. Está en una esquina incómoda tú. No, Nelson, yo lo que estoy Yo no diciendo puedo creer que usted que esté diciendo también nosotros incluimos actividades de protesta por la tarde, pero no logramos Usted sabe lo que sensibilizar. Mire, segundo, protesta creativa, yo le voy a mandar una lista. Mándela, Yo le voy a mandar una mándela, lista de protestas mándela. creativas que no afectan los derechos de los muchachos. ¿Y quién defiende los derechos de los maestros y las maestras? Además, ¿Quién? ustedes tienen recursos. ¿Cuál? ¿No tienen recursos en ADP? ¿Económico? Sí. Claro que sí. Exactamente. Cantidad, Claro. es otra Entonces, cosa. ahí hay Y dinero lo para hacer otro protesta es- creativa. ¿Cuánto están? Están como 60 millones. Mensuales, sí. Más o menos. Sí. Eso Mire, sube y baja. Sí. Un gremio oiga, que recibe oiga, 60 Yulisa, centavos. No, que la pero afiliación es obligatoria. no es. Está bien, no pausa. No es un regalo del gobierno. No, Yo sé que nadie no. ha hecho una Los eso. maestros que contribución tienen de que los firmar maestros. una cosa. Claro, pero déjeme decir. caen terminamos ¿Alguien Hidalgo. puede dejar de pagar ese dinero? ¿Algún maestro puede decir, no quiero que me descuenten eso? Bueno, yo pienso, en el país está Puede. el derecho a la protesta, Sí, ¿verdad? sí. Constitucional y a la libre asociación. Ok. Afiliación. O sea, pero yo pienso que el magisterio está claro que su sindicato lo representa, no importa el color del partido que esté en el gobierno. Pero el sindicalismo no es obligatorio. Si un maestro no quiere pertenecer a la ADP, no puede Pero no puede descontar. Y lo renunciar a ese otro dinero, es, que es lo que le mire, descuentan. nosotros estamos desarrollando ahora una protesta muy bonita. ¿Ustedes han visto las escuelas que han salido No. en las redes y en No, algunos dígame. medios de las condiciones de la Sí, planta claro. física? Sí. Nosotros estamos desarrollando en 14 escuelas un plan piloto de innovando nuestra práctica pedagógica, que debería hacerlo el ministerio y nosotros lo estamos haciendo. Ayer estuvimos en La Piedra y ahí se me olvidó, ahora vuelvo, darle la gracia a don Víctor Castro, director de INAVIE, que una de esas escuelas, sus estudiantes no tiene uniforme, no tiene libro, no tiene zapato, y nosotros, dentro de nuestra responsabilidad, no nos quedamos en la denuncia, no hicimos esa denuncia, no la hicimos, pero dijimos, Víctor, aquí hay 420 estudiantes que necesitan. El barrio de La Piedra es un barrio marginado, suburbano, aislado de Boca Chica. Y gracias a INAVIE, a don Víctor, en el día de ayer recibieron sus uniformes y sus zapatos y sus mochilas, con el compromiso, ¿verdad?, de que va a ser para el año que viene. Pero ya ellos lo recibieron. Una manera civilizada. Claro. Así que deberán actuar Señora, ustedes. Gestionar. Pero el ministerio tiene que también no venir Señor con Hidalgo, chantaje, amenazas ni provocación. Una cosa, antes de usted irse, ya que a los dominicanos, a todos, nos cuesta 750 millones de pesos de nuestros impuestos cuando los profesores no van a las aulas a darle clase Pero no a es así, nuestros no es niños. cierto. No es cierto eso. Usted, como ADP, está de acuerdo en que los días que los profesores no trabajen, el ministerio se lo descuente. Nosotros, ¿y quién le va a descontar al ministro los 15 mil millones que cada año por culpa de él Pero se esa no pierden? es la pregunta que le estoy pero haciendo. yo le pregunto. También estamos de acuerdo que se lo descuenten al ¿A ministerio? quién le van a descontar esos 15 mil Que es millones? del presupuesto del Sí. ministerio, pero a los profesores, día que no tengan clase los niños. Si hay sin causa justificación. justificada, si hay causa justificada, yo pienso Llamado que eso de sería, la ADP para diferentes actividades. Eso no es justo, señor siempre Hidalgo. hay una causa. Nosotros no convocamos si no tenemos razón, Yulisa. Ajá. Fíjense cómo nosotros, cuando Nelson nos pregunta Pero del razones- fin del año escolar. Pero son razones para los niños y los padres, porque estamos viendo las Sí, cosas claro, desde el derecho pero de la mire, educación. Mire, cuando yo no tengo desde una el derecho aula, del sindicalismo. cuando yo tengo una escuela sin inodoro, sin agua, sin biblioteca, sin cancha, con niños que deberían tener 25 y tenemos 40. Pero se pueden en hacer espacios- esos paros en esas escuelas específicas y no a nivel nacional.
Bueno, nosotros vamos a acomodar todo el proceso. Usted No, verá, Hidalgo, Yulisa. usted no tiene salida No, para eso. claro Señor que Hidalgo, sí, y los Yulisa. padres, yo le pregunto. Sí hay. Mira, no te quieren Siempre, dejar ir, no te sí, quieren no, dejar porque ir. vamos a no, hacer- no Tiene salida usted No, para claro, Yulisa, No. Señor claro. Hidalgo, ¿por qué los padres no los acompañan a ustedes a esas protestas? Sí, nos han estado acompañando. Pero entonces no cabrían a la medida Máximo Gómez. No. Nosotros invitamos comisión. Una comisión de padres. Pero si fuera porque las escuelas están en... Que yo no digo que no. Que yo no digo que no haya escuelas con dificultades de infraestructura, que las hay, usted las ha mostrado. Claro. Pero si fuera un reclamo nacional, como ustedes están señalando, ellos es que no cabría la gente en la Máximo No, Gómez. pero ahí no estaban todos los maestros tampoco, porque lo que ha venido son delegaciones. Ya. Si traemos todo el magisterio, Sí. llegamos a la 27, porque somos 125,000. Bueno, Hidalgo, entonces, en la reunión, estamos invitando a los padres también para que la reunión se con el integren. presidente, ¿qué día A es? lo mejor ellos deben ser los voceros. El 20, Martes 20. en la tarde. 3:30. 3:30. Vamos con la mente positiva. Y de seguro tiene que estar el ministro Claro, de Educación. claro que Entonces, sí. una suerte de mediación que va a hacer el Claro, presidente. claro. Lo que Abinader. queremos Y es educa respuestas Pero está de lo bien. que hace un año nosotros. Eso puede ayudar allá Sí. para el próximo año alcolar. Gracias. No, gracias a ustedes. Quiero solidarizarme con los jubilados y pensionados. Por favor. Yo estoy de acuerdo con Por el reclamo. favor. Te escuché en educación hablando de chequecitos de menos de 10,000 pesos, Sí. de 4,000. Es una situación Eso no debe de pasar. gente que han echado la vida en eso. Es cierto. Me solidarizo con ese reclamo. Y lo del seguro, eso es algo que Sí, los pensionados, por eso ya la seguridad social. Eso es una firma. Eso es lo que no espera a nosotros cuando nos pensionemos. Ay, Dios. Gracias, profesor. Gracias a ustedes.